Aquí damos inicio a un nuevo capítulo en Sin Límite y como siempre me acompaña nuestra irióloga y nutricionista María Victoria Quirós. María Victoria, ¿cómo estás? Hola, Caenzo, muy bien. ¿Y tú cómo estás? Bien, aquí estamos. Hoy ya empezamos como la temporada más fuerte con el frío, ¿no? Sí, ya estamos entrando a agosto ya, el ambiente está más húmedo. Así que, bueno, a cuidarse porque ya empiezan a aumentar las enfermedades respiratorias, precisamente uno de los temas del día de hoy. Así es. Bueno, antes que todo, quiero mandarle saludos a unas chicas que conocí, que son pacientes mías que están en México, la Ilse, la Racia y la Viviana. Así que un abrazo afectuoso para ellas porque desde México ya la gente nos está viendo. Así que imagínate lo contenta y bueno, y tú feliz también de que nuestro programa a través de la plataforma de YouTube se esté internacionalizando. Así es, y que le mandamos un fuerte y un caluroso abrazo a la distancia desde acá, desde Chile, para quienes nos ven a través de la plataforma YouTube allá mismo en México. Oye, María Victoria, como al inicio del programa dijimos que ya estaba haciendo frío, que están las temperaturas mucho más bajas, también tenemos mucha humedad. Hay mucha gente que sufre con este tipo de clima, con el tema de que se ahoga, de que no pueden respirar bien, porque aparte le hacen mal la calefacción en el hogar. Así que Sí, por el cambio de temperatura, por ejemplo, la gente en el sur que ocupa estufa leña o que enciende braseros, ¿verdad? O que a la estufa le pone estas ramitas como de eucalipto, todo ese vapor, humedad, hay personas que le hace mal, le provoca constricción, ¿verdad? De los bronquios, sistema respiratorio, a los niños, al adulto mayor. Entonces estamos, pero justo en el momento preciso para el tema del día de hoy. así es, como hoy vamos a hablar del asma y de las alergias bronquiales. ¿Debido a qué? Es que estamos en una temporada donde tenemos muchos condicionantes para poder respirar tranquilo. Tenemos nuevamente una invitada, nuestra querida amiga, ya, doctora Alicia Ballesteros, que nos va a hablar acerca de esta enfermedad, de cómo se diagnostica, su tratamiento. Ella con muy buena disposición nuevamente, así que los vamos a dejar, debido a la contingencia también es que no la tenemos acá presente como quisiéramos, los vamos a dejar entonces con un video donde ella va a explicar acerca de esta patología y luego nosotros continuamos con el programa. Hola a todos, soy la doctora Alicia Ballesteros y les voy a hablar un poquito sobre el asma. ¿Qué es el asma? El asma es una inflamación crónica de las vías aéreas y esta está mediada o causada por células de nuestro sistema inmune, particularmente aquellas células que nos pueden provocar alergia, como son los eosinófilos o los mastocitos. Esta inflamación crónica predispone al paciente con asma a que curse con episodios agudos de obstrucción bronquial que típicamente son reversibles. Y a estos episodios les llamamos exacerbaciones o crisis o ataques. Entonces, es muy importante que ustedes comprendan que el asma tiene dos componentes. El primer componente es de tipo crónico, donde hay inflamación, y el segundo componente es de tipo agudo, donde hay broncoconstricción. ¿Qué pasa con la inflamación? A la izquierda apreciamos una vía aérea normal, esto es un bronquio pequeño o bronquiolo, y a la derecha apreciamos un bronquiolo de una persona con asma. Como pueden ver en las personas con asma, estos bronquiolos tienen sus paredes inflamadas, rojas y engrosadas. ¿Y qué pasa con este bronquio inflamado? Cuando hay algún gatillante, se genera la crisis o la broncoconstricción. Y aquí lo que sucede es que los músculos lisos que envuelven los bronquiolos se contraen y estrangulan o colapsan la vía aérea, no dejando pasar el aire. Entonces, típicamente cuando hay broncoconstricción es cuando el paciente presenta los síntomas típicos del asma, que son sibilancias, que son sonidos agudos, sobre todo al expirar, que son como gatitos. El paciente también experimenta ahogo o sensación de pecho apretado y también puede cursar con tos, sobre todo una tos gatillada por el ejercicio o con el frío o con la risa. ¿Quiénes pueden padecerla? En realidad cualquier persona puede tener asma en algún momento de su vida, pero sí hemos observado que algunas poblaciones tienen mayor riesgo de presentar asma. El asma tiene un fuerte componente genético
Si una persona tiene un familiar cercano que es asmático, esta persona tiene un riesgo hasta 6 veces mayor de desarrollar la enfermedad a futuro. También, si esta persona tiene antecedentes personales o alguien en su familia tiene alguna enfermedad tipo alergia o de atopia, por ejemplo, rinitis alérgica, dermatitis alérgica o eczema que se ve en la foto, o conjuntivitis, también puede desarrollar asma en el futuro. También se ha visto que algunos factores ambientales pueden ayudar al desarrollo de la enfermedad. Por ejemplo, nacimiento prematuro, alimentación artificial o precoz, que quiere decir que la guagüita tome fórmula en vez de pecho, tabaquismo tanto personal o que la mamá haya fumado durante el embarazo o durante la lactancia. En el campo laboral, exposición a otros contaminantes u otros químicos y también la obesidad. ¿Cómo se diagnostica el asma? Bueno, en el diagnóstico del asma es muy importante la clínica, quiere decir los síntomas que tiene el paciente y también sus factores de riesgo. Entonces, si usted manifiesta síntomas compatibles con asma, es muy probable que su médico le pida un test llamado espirometría, que consiste en que usted expira forzosamente contra un tubo como este, así. Y al final de ese tubo hay un sensor que está unido a un computador que grafica su flujo aéreo. Posteriormente, a usted le van a aplicar unos puffs y van a hacerle la espirometría nuevamente y van a ver si el flujo respiratorio mejora con el broncodilatador. También podemos pedir algunos exámenes adicionales en algunas condiciones. Por ejemplo, cuando su centro médico o su región no tiene espirometría, entonces se pueden usar alternativamente flujómetros. También cuando hay duda diagnóstica, hay muchos pacientes con asma que pueden tener una espirometría normal, o sea, una espirometría normal no descarta 100% el asma y necesitamos nuevos exámenes. También cuando se sospechan otras enfermedades, hay otras enfermedades que se parecen al asma, por ejemplo, el EPOC tabáquico, y también puede tener alteraciones en la espirometría similares, entonces para distinguirlas necesitamos otros exámenes. Y también en el caso de los niñitos muy pequeños, este campeón lo hace perfecto en la espirometría, pero cuando son muy chiquititos, menores de 5 años, no se puede hacer este test por razones obvias. Entonces aquí el diagnóstico se basa en los síntomas. ¿Cuál es su tratamiento? En primer lugar, es muy importante tener control sobre los ataques o las exacerbaciones asmáticas. ¿Y cómo lo logramos? En primer lugar, evitamos los ataques controlando ciertos gatillantes en el ambiente. Por ejemplo, algunos alérgenos como el polvo, el pelaje o caspa de animales, los ácaros o el polen, lo que quiere decir que en la pieza hay que tener colchas lavables, no tener muchos peluches en la habitación, limpiar las superficies con paños húmedos, etc. También es muy importante evitar ciertos irritantes como el humo del cigarrillo o tener cuidado cuando hay smog. El frío o la humedad también pueden gatillar una crisis asmática, entonces es importante evitar los cambios bruscos de temperatura. Algunos medicamentos pueden gatillar crisis asmáticas como la aspirina y propanolol, entonces aquí hay que suspenderlos. Algunos aditivos alimentarios como los sulfitos pueden agravar el asma y estos se encuentran en los vinos o en las cecinas. También las infecciones respiratorias como los resfríos nos pueden gatillar una crisis. Y también la actividad física. Aquí no se trata de no hacer deporte, sino que tomar las precauciones necesarias. Entonces, ¿qué hacemos cuando tenemos una exacerbación? Ocupamos broncodilatadores que se usan solo cuando el paciente tiene síntomas y estos se usan en forma inhalatoria. Estos pueden ser en puff, polvo seco o nebulización. ¿Y cuáles son estos medicamentos? Los más usados son los beta-2 agonistas de acción corta como el salbutamol. Alternativamente se pueden usar anticolinérgicos inhalatorios como el bromuro y ipatropio o combinaciones de los anteriores. En un porcentaje de los pacientes con asma, sobre todo aquellos que tienen síntomas muy ocasionales, esta terapia es suficiente. Sin embargo, la mayoría va a necesitar lo que se llama terapia de mantención o antiinflamatoria de las vías respiratorias.
Las más usadas son los corticoides inhalatorios, por ejemplo la budesonida. En otros casos se puede usar combinación de corticoide inhalatorio con un broncodilatador de acción prolongada. Puse esa foto porque la mayoría de los pacientes en el consultorio le van a entregar 2 inhaladores, uno para las crisis y otro que lo tiene que usar todos los días, que es la terapia antiinflamatoria. Es muy importante que usted no los confunda. Los corticoides se pueden usar también en forma oral o inyectable. Son más potentes, pero también tienen muchos efectos secundarios y solo lo utilizamos para las exacerbaciones, sobre todo en servicio de urgencia. Ahora, si los corticoides inhalatorios no son suficientes para un buen control, podemos probar con otros medicamentos. Por ejemplo, los antagonistas de leucotrienos como el montelukast, las antinas como la teofilina. Ahora, si sospechamos que el asma lo producen algunos alérgenos específicos, podemos intentar inmunoterapia. También podemos intentar terapias complementarias como la homeopatía o la medicina biológica, y en los casos más severos se tienen que usar anticuerpos monoclonales. ¿Qué pasa en el tratamiento en los niños? Es muy similar a la de los adultos, sin embargo, en ellos se usan dosis más pequeñitas, sobre todo en los corticoides inhalatorios, que en ellos se usa la mitad de la dosis. Como ven en esta foto muy tierna, el niñito sostiene una aerocámara. Tanto en adultos como en niños se recomienda la aerocámara, sin embargo, en los niños esta es fundamental. Ahí estaba el video de nuestra doctora Alicia Ballesteros. Muchas gracias. Pero antes de continuar con el programa, vamos a una mención y ya volvemos. Todas las alergias las combates de manera sana y natural con Similibus, medicamento antialérgico de NOP Laboratorios, que nos ayuda a inhibir los síntomas de la alergia de distinto origen, sin causarnos somnolencias o fatiga. Similibus es tu protección contra las alergias tales como rinitis alérgica, las picaduras de insectos, los rash cutáneos por contacto o incluso por las cosas ricas que a veces comemos. Encuéntralos en las distintas cadenas de farmacias a lo largo de todo el país y en farmacias NOP. Similibus, de NOP Laboratorios. Ahí estaba Similibus, de NOP Laboratorios. María Victoria, presenta a nuestra nueva invitada. La semana pasada tuvimos a una kinesióloga acupunturista que nos ayudó, nos explicó, ¿verdad?, acerca de las enfermedades como la osteoporosis, la artrosis y el lumbago. La gente quedó muy contenta, agradecida de eso, y hoy entonces por lo mismo quisimos invitarla de nuevo para hablar del asma y las alergias bronquiales, así que bienvenida, Judy. ¿Cómo estás? Hola chiquillos, ¿cómo están? Aquí estamos, bienvenida Judy nuevamente aquí en Sin Límite. Muchas gracias. Agradecida por tu participación nuevamente. Ya, chiquillos, un placer. Cuéntanos, Judy, mira, hoy día queremos que nos expliques un poco qué es lo que es el asma de acuerdo a la medicina china, al concepto de medicina china, ¿qué es el asma? Ya. Mira, según la medicina tradicional china, lo considera como un desequilibrio energético, ¿ya? Un desequilibrio entre la energía del riñón y la energía del pulmón. No es visto como solamente como que uno dice una inflamación, como en la parte occidental, sino que es visto como un desequilibrio de los órganos, principalmente de estos dos, de riñón y de pulmón, pero también del vaso. El vaso no visto como con el concepto occidental, sino que visto como el estómago cuando recibe el alimento, el vaso se encarga de digerir estos nutrientes y pasárselo a los órganos. Eso también está incluido dentro del concepto como del asma, ¿ya? Porque cuando hay flemas, está asociado al vaso. Ya, pero entonces en el fondo es, de acuerdo a la medicina china, nosotros tomamos los alimentos, los nutrientes se metabolizan en el vaso, y de ahí hacia dónde se va esa energía primero, riñón y pulmón. Claro, lo que pasa es que cuando tú tomas aire, el pulmón se encarga de tomar ese aire y tratar de bajarlo y dárselo, como se pudiese decir, al riñón. Y el riñón es el que se encarga de absorberlo y tirarlo hacia abajo para que toda la energía descienda. Pero cuando hay ese desequilibrio, se pudiese decir, al entrar el aire queda atrapado arriba. Por eso se siente esa sensación de ahogo. O sea, el riñón está vibrando tan bajo que no es capaz de tomar ese aire y rebota hacia el pulmón nuevamente. Claro, no es capaz de tirarlo hacia abajo, así como cuando tú quieres tirar como una resortera
y lo tratas de bajar, este no baja. Pero también, o sea, aparte de la energía del riñón y del pulmón, también tenemos que ver, hay otras cosas que también pueden afectarlo. O sea, por ejemplo, factores emocionales, la tristeza, la pena, el miedo también pueden afectar porque afectan al riñón y por ende la energía del riñón es más baja. La energía tiende, en vez de poder tomar esa energía que va a recibir y bajarla, no la puede bajar. ¿Por qué? Porque esa energía se devuelve. Y ahí se devuelve hacia el pulmón. Entonces, en el fondo, el pulmón tiene un exceso de energía y es por eso que los asmáticos empiezan con esa sensación de falta de aire. Mira, qué buena eso. Y lo otro también, que también lo tenemos que aclarar, porque hay factores externos también. O sea, que la persona tenga una constitución débil de su cuerpo que permita que esa energía de afuera, por ejemplo, el viento, la humedad, el frío, el calor, le afecten, ¿ya? Porque significa que nuestra energía defensiva está débil también. Entonces, hay como hay varias aristas que tú puedes verlo, está el asma. Primero, o sea, como un resumen, la energía del riñón y el pulmón es tan débil, y el vaso también, por eso se forma la flema, ya que no siempre en los pacientes asmáticos se forma la flema, pero sí se puede formar. Después hay otra parte en que están los factores emocionales, ya la pena, la tristeza, ¿cierto? Y también las preocupaciones, y también está el otro factor, el factor climático, ya que por eso que sobre todo se presenta en invierno, con el frío, con la humedad, con la sequedad también en el otoño, ya porque estamos como preparándonos, nuestro sistema defensivo está, se pudiese decir, está como como en desventaja con respecto al factor climático. Entonces, por eso es que el cuerpo le da el asma también. Oye, Judy, ¿y tú como especialista de la medicina china, podemos tratar el asma a través de la técnica de la acupuntura? Mira, el asma no se cura, hay que tener claro ese concepto de que el asma no se cura, solamente como que se calman un poco los síntomas, que son las muescas de las narices, ya esas como las incapacidades que la persona tiene como las cosas invalidantes que le deja el asma en sí, pero el asma en sí no se cura, ya, tú le ayudas más que nada como a los síntomas. Como mejorar la ventilación, que no se sienta con el pecho tan oprimido. Y, por ejemplo, ¿cuáles serían los puntos que uno pudiese marcar así a grosso modo, que te pudiesen ayudar como una mejor ventilación? Ya, mira, en general las personas no son recetas, ya, entonces no es como que tú digas, ahí que vamos a ocupar estos puntos, vamos a hacer, en general, tú tienes que hacer una buena evaluación, ver en qué condiciones está la persona, y ojalá tratar a esa persona antes del invierno o del otoño, como son esas como las asmas alérgicas, ya tú preparas una estación del año anterior, cosa de que cuando llegue el invierno o llegue el otoño tú estés en mejor condición para poder ayudarlos a la parte de que sea defensiva de tu cuerpo, como que el asma te llegue mejor, te encuentre en mejor condición. Y más o menos, ¿cuánto tiempo antes o previo a la época del asma o de la alergia tú recomiendas que uno se haga estos tratamientos? Mira, yo considero que en primavera, verano, ya, porque en general estás preparando para estaciones difíciles, ya, y generalmente se ocupan puntos como para la energía. Hay puntos, mira, hay un punto que coincide perfectamente con la medicina occidental, ya, que es un punto que está entre medio del pecho, ya, en la línea media, como en el centro, es como cuando tú le haces la reanimación, ya, REN 17, ¿ya? Y ese punto es para la energía, es un punto que se localiza para la energía, ¿ya? Ese es como un punto como principal, ¿ya? Hay algunos puntos para reforzar riñón, como el riñón 3, ¿ya? Que está cerca del tobillo, en la parte como por la parte de adentro del pie, ¿ya? Los pulmones, como habíamos dicho, que son los órganos principales, el pulmón 7, que es un punto que está localizado. Si tú colocas tu mano y enganchas la otra, donde cae el segundo dedo, el dedo índice, ahí está pulmón 7, también ahí lo tienes que ayudar a tonificar, a fortalecer, ¿ya? Y los puntos específicos de los órganos. Pero imagínate que uno que tiene un poco de desconocimiento nos dice punto riñón, yo me imaginaba una aguja en el área de los riñones, no me la imaginaba en el tobillo. Después tú dices pulmón, yo ya me imaginaba así acostada. En la altura de los pulmones. ¿Cómo es? Claro, yo ya me imaginaba así de guatita. ¿Cómo se llama esa posición, Judy, desde lo kinesiólogo? Prono. ¿Boca abajo? Prono.
Prono, Sí, claro. Estoy en posición prono y me veía con las agujas en los pulmones y en el fondo en los dedos. Entonces, Mira, claro, también es cierto lo que dice la Judy, pues tiene que ser una evaluación integral porque ella dice que hay que manejar dolor, tristeza, miedo, preocupación, entonces no va enfocado a lo mejor directamente al órgano en sí, sino que a todo el plano claro, físico. mira, incluso en una sesión tú puedes trabajar puntos como de adelante, ya, como en otra sesión tú puedes trabajar puntos por la espalda, y no significa que tú digas, como tú mismo dices, Claro, ya voy a ponerle pulmón y yo estoy yéndome para la mano, ya, porque todo esto es un recorrido. Tú tienes que pensar que el cuerpo, los meridianos para la medicina china, son como autopistas no sé, como la autopista central, ya, en donde van toda la energía, van como en rieles, en donde los autos van ordenaditos. ¿Ya? Entonces tú puedes trabajar un punto en la mano perfectamente que tuviera que ver con un órgano de tu cuerpo, tanto en las manos como en las piernas. ya, ¿Ya? qué Porque a bueno. veces que tú no puedes tratar porque a lo mejor la persona no aguanta la posición de estar acostado boca abajo, entonces tú le trabajas las manos o le trabajas boca arriba. Entonces, todo va a Claro. depender de cómo te encuentres tú, en qué condiciones se encuentra el paciente. Claro, porque si está muy ahogado, está muy congestionado, tal vez si está prono, se va a ahogar más y no va a aguantar la hora que tú necesitas que la persona esté ahí. Claro. Oye, Judy, Así. y de tu lado profesional también kinésico, como kinesióloga, Uh-huh. ¿existe algún tratamiento también previo para poder controlar el asma en las épocas más difíciles? Mira, en general solamente controlarse con los inhaladores, ya tratar de evitar los cambios de temperatura, pero en general, bueno, y se hacen técnicas, si la persona ya se encuentra con un asma y no sé, pues, y junto con el asma se encuentra con una bronquitis, uno hace técnicas como para movilizar la flema, ya las secreciones que se encuentre con la persona, y tú ahí ayudas a los síntomas, ya. Ya. Yo en Pero en el general, fondo un asmático no necesita kinesiólogo a no ser que se descompense a una bronquitis obstructiva, que la claro. flema no lo deje respirar y que tengas que hacer esa KTR que se llaman, que son las técnicas respiratorias. Claro, pero importante también recalcar que nunca una persona como kinesiólogo, bueno, en este caso como kinesiólogo acupunturista, nunca un acupunturista le va a recomendar a una persona que deje los medicamentos que ocupa del asma, ¿ya? Porque esto es medicina Sí, complementaria, no qué bueno eso. ¿ya? Eso es importante, no porque yo le vaya a hacer técnicas kinésicas o le vaya a hacer la acupuntura, tú tienes que decirle, no, tiene que dejar los medicamentos porque ya se le acabó el asma con la acupuntura. Mentira. Ya uno trata de manejar los síntomas, Sí. pero la enfermedad no se va. O sea, va a mejorar la emocionalidad que desencadena un cuadro. Entonces, si yo estoy más tranquila, logro estar más energizada, voy trabajando los miedos, que es un trabajo constante al diario, porque nosotros todo el día tenemos miedo. Miedo a la muerte, miedo a perder un ser querido, miedo a los aviones, miedo a andar en la calle, y estamos todo el día concientizando el miedo. Entonces me imagino que eso es un trabajo largo. Pero si yo logro mejorar esos signos, obviamente que la persona va a sobrellevar de mejor forma el cuadro asmático y el cuadro alérgico, pero se entiende que es crónico, que toda la vida va a ser asmática y alérgica. Sí. Sí, pero Interesante. Judy, y desde el lado como preventivo, porque esto es lo único que va a ser complementario, eh, Uh-huh. ¿tú lo recomiendas que cada cierto tiempo dentro del año uno se haga un periodo de tratamiento de acupuntura o una vez al año? ¿Qué tan periódico tiene que ser el tratamiento? Ya, mira, dependiendo de igual del asma, ya, porque tenemos que considerar que el asma se clasifica en varias como categorías, leve, moderado, severa. Ya, si es un asma leve, es recomendable a lo mejor una vez al año, ya, en donde a lo mejor, porque se considera igual el asma leve como que la persona tiene menos crisis durante el año, ya puede manejarse bien con sus inhaladores, los inhaladores básicos, como el salbutamol, ¿cierto? Ya ocupa bien la aerocámara, entonces con eso uno podría perfectamente decir una vez al año un ciclo entre 6 y 10 sesiones, no es necesario que cumpla las 10, pero cumpliendo un ciclo de sesiones como para reforzar el sistema inmune, los órganos que ya habíamos mencionado, ¿ya? Pero si la persona ve que ya es un asma que no está muy bien controlado, a lo mejor hay que trabajarlo 1 o 2 veces en el año. Ojalá sea antes, obviamente, de presentar la crisis en sí, ¿ya? Porque hay gente que sabe que viene el invierno y va a empezar con las crisis, ya prepararse estaciones previas. Y lo mismo también con las alergias. Claro. Sí, pues hay Judy, ¿y el sí, asma está en el GES? sí, ¿Es el asma está en patología el GES. GES?
Ya. O patologías. sea que una persona puede acudir a un centro de salud, ¿verdad? Inscribirse para que le entreguen el inhalador y que tenga acceso, ¿verdad? Al manejo kinesiológico si es necesario, siempre entendiendo que la acupuntura ya es algo que se hace particular, que ya lo explicamos en el programa anterior. Lo Así es. importante es que siempre el médico te va a pedir algunos exámenes. Luego de que se confirma el asma, quedas en el GES y desde ahí parte tus garantías y tienes que atender, y ahí te puedes atender y retirar tus medicamentos. Oye, Qué Judy, bueno. para realizarse un tratamiento de acupuntura, sabemos que, según el capítulo anterior, tú nos dijiste que de los 10 años hacia arriba, pero ¿hay alguna contraindicación para quienes no puedan realizarse alguna o algún tratamiento de acupuntura? No, en general no. No hay contraindicaciones, como solamente lo que les comentaba, por la edad, que es como el riesgo, porque la persona a lo mejor no puede tolerar la aguja, pero igual también hay otras opciones de que tú le puedes dejar no solamente una aguja, sino que le puedes colocar como un balín que es pequeño, que es como imagínense como una semilla de amapola, Ujú. que se coloca en un pegamento y ahí se coloca en los puntos. Obviamente eso no va a tener un efecto a largo tiempo tampoco, porque la semilla igual se cae, porque el pegamento igual es, o sea, cuando tú te bañas se va saliendo, pero sí igual hay formas como estimular puntos a niños, ¿ya? Porque los niños, como yo les decía, tienen el miedo de la aguja, ¿ya? Sí. Entonces, se pueden hacer otras formas también de colocarle, estimular los puntos sin Está la necesariamente tener las agujas. digitopuntura, está la digitopuntura también, están las ventosas, que son como unos chupones que también se usan. Pero ¿sabes ¿Sí? quién soy? Yo te voy a contar que yo me he hecho tratamientos con la Judy, amiga mía hace muchos años, y también le he hecho tratamiento a mi mamá. Mi mamá dice que la Judy la deja como erizo, pero le ha funcionado maravilloso. Y déjame decirle a la gente que nos ve que cuando uno tiene varias agujas puestas, no se sienten. Desde el umbral del dolor, desde el sistema nervioso, como que el dolor se aplana cuando tenemos muchas agujas puestas. De hecho, una vez, Judy, me pusiste como 12 o 13, cuando yo estaba con una contractura, este huevito que me acompaña siempre, y en un momento como que uno deja de sentir, no se da cuenta que las tiene, a no ser que se empiece a mover mucho. Entonces también que la gente le pierda el miedo. Claro, te pincha la primera, que una vez me puso una acá, que es como para resetear, y me puso la de acá entre medio, como decía la Judy, del pecho para la energía. Claro, esos dos primeros pinchazos se pueden sentir un poco, pero ya una vez que tenía las 12 agujas puestas, no me daba cuenta, como que se neutraliza el dolor. Entonces que la gente le pierda el miedo porque es una terapia muy buena. Y lo otro que hay que considerar es que cuando tú colocas una aguja, tú colocas con un patrón guía, que es un tubo pequeñito que va acompañando la aguja para anestesiar la zona, porque eso es como un estímulo táctil que llega mucho más rápido a la parte del dolor, entonces bloquea el dolor. Ya no es que no se va a sentir un dolor, nada, pero es como un pequeño pinchazo, un pequeño piquete, ¿ya? Y ese tubo guía te ayuda a que la aguja cuando tú la coloques no se sienta tanto. También es acupuntura, eso que las personas yo he visto que se ponen en el oído para poder bajar de peso, controlar emociones, controlar el nerviosismo. Ya, mira, eso es auriculoterapia. Ujú. Ya, mira, todas las partes de nuestro cuerpo, las manos, las piernas, todo nuestro cuerpo tiene mapas. Ya, igual que en la oreja, porque la oreja es un fato invertido. Entonces se colocan estos como balines que te decía yo, que es como una familia de amapolas, como para que lo podamos asociar. Un balín chiquitito que se coloca con pegamento y tú lo dejas en algunos puntos que son complementarios a, por ejemplo, si tú le haces una sesión de acupuntura, tú pudieras dejar refuerzos en los órganos que trabajaste con auriculoterapia. Y esa auriculoterapia te puede durar aproximadamente 3 días, 4 días como máximo, porque igual el pegamento se tiende a salir y después te encuentras con que tienes solo el pegamento y no tienes el balín. Ya, pero en general 3 a 4 días funciona bastante bien y lo dejas como un refuerzo de los órganos que tú trabajaste. Ahí está entonces María Victoria. Encuentro que nuevamente Judy nos dejó muy claro cómo funciona la acupuntura con esto del asma y de la alergia. Sí. Hemos aprendido bastante en el programa de hoy, Judy, se agradece. Yo también me he puesto auriculoterapia. Eh,
Son terapias que funcionan bastante bien, son complementarias, no significa que el paciente deje el inhalador, por supuesto, pero nos ayuda a manejar desde lo emocional. Nosotros desde el capítulo número 1 en nuestro programa hemos estado contándole a la gente que las enfermedades físicas tienen que ver con emociones que están escondidas, y la acupuntura nuevamente es una técnica que nos permite entonces en el fondo reforzar esas emociones. Hemos trabajado en forma complementaria también con Judy. Yo hago un diagnóstico uriológico, le entrego más o menos el mapa de lo que la persona puede tener, el paciente, ella lo vuelve obviamente a testear con su herramienta y hemos funcionado bastante bien las dos. Así que se agradece, Judy, nuevamente tu disposición para acompañarnos el día de hoy. Así es, y es la esencia también del programa de poder ayudar a quienes nos ven, entregarle distintas terapias complementarias para poder tener una salud mucho más llevadora y se puedan sanar, y también desde el lado natural y no invadir tanto su cuerpo con químicos. Así es. Muchas gracias, Judy. Gracias, Judy, nuevamente. Muy agradecido porque estés con nosotros compartiendo, y esperamos seguir contando contigo para otras patologías donde la acupuntura nos pueda ayudar como tratamiento complementario. Cuídense, Que esté chiquillos. muy que bien, estén Judy. Chao, gracias. María Victoria, ahí estaba Judy Troncoso, quien nos acompañó una vez más en nuestro capítulo aquí en Sin Límite, donde la acupuntura es un complemento para la medicina hoy en día, sobre todo con las personas que tienen asma y alguna alergia bronquial. Exacto, ya nos explicó Judy que tenemos que aprender a mejorar la tristeza, manejar la pena, no guardarnos tanto las emociones, llorar si necesitamos hacerlo, trabajar en el miedo, para que podamos tener un mejor manejo de esta enfermedad y de muchas. Así es. Oye, María Victoria, y de tu lado como irióloga, ¿tú puedes diagnosticar algún tipo de asma, alguna alergia bronquial? Pero no me contestes, vamos a una mención y ya volvemos en Sin Límite. Nasoplex, spray nasal de aguamarina más manzanilla y aloe vera, que limpia las vías respiratorias y las protege para respirar naturalmente. Útil para toda la familia desde los 2 años. Uso diario como preventivo y durante cuadros infecciosos como alergias, sinusitis y rinitis. Nasoplex. Encuéntralo a lo largo de todo el país en las distintas cadenas de farmacias y en farmacias NOP. Nasoplex, de NOP Laboratorios. Ahí estaba Nasoplex de NOP Laboratorios. Un aplauso nuevamente a NOP Laboratorios, que nos acompaña en cada capítulo aquí en Sin Límite. María Victoria, quedamos con una pregunta antes de la mención. Cuéntanos. A ver, a través del diagnóstico del iris yo reviso sistema respiratorio en general, cómo están los pulmones, el bronquio y si la capacidad ventilatoria está afectada o pudiese afectar el corazón, más algunos cuadros de inflamación y pudiese yo llegar a un asma. Desde la iriología en sí, como decir, usted tiene asma, directamente no, pero sí puedo decir hay inflamación bronquial, hay producción de flema, hay inflamación del sistema respiratorio, y el paciente generalmente de vuelta me dice sí, soy asmático. Así que se puede. Y además que hay hartos productos homeopáticos que nos pueden ayudar a mejorar un poco estos síntomas. María Victoria, como hemos mencionado en otras patologías en programas anteriores, con respecto a que las enfermedades generalmente, o en su gran mayoría, vienen desde un estado mental, desde un estado físico, hay otros que son hereditarios, pero el asma ¿es hereditario o es netamente también tiene que ver con las emociones? Mira, como nos explicó muy bien la doctora Ballesteros, sí tiene un dejo de ser una enfermedad hereditaria, pero como también nosotros hemos explicado en todos los capítulos, para que se desarrolle una enfermedad tiene que haber un factor ambiental y un factor hereditario. El hereditario no lo podemos cambiar, es genético, pero sí podemos cambiar el ambiental. Por lo tanto, si yo provengo de una familia asmática, tengo que evitar fumar, tengo que evitar estar en ambientes con humo, tengo que evitar estar en lugares de trabajo donde hay exceso de contaminación y de polución. Eso por una parte. Por otra parte, hay muchos estudios que refieren que el asma se relaciona directamente con la depresión. En el cerebro hay algunos mediadores químicos que se activan con la depresión y que afectan la capacidad ventilatoria del pulmón. Entonces, duelos no resueltos nuevamente, el miedo, que está muy presente en nuestra vida a diario, tristeza, lágrimas que no he soltado,
eso significa que es un condicionante ambiental importante para yo llegar a ser asmático. Y si además vengo con una alta carga genética hereditaria de familia asmática, junto a esas dos cosas, además fumo, tengo 3 cosas que ya pudiesen potenciar que yo llegue a ser asmático. Como bien lo explicó Judy, y también lo explicó la doctora Ballesteros, no es una enfermedad que yo mañana me curé y dejé de ser asmática, pero si yo logro controlar cualquiera de estas 2 aristas, ¿cierto?, las emociones y el medio ambiente, puedo llevar mejor una enfermedad. Así es. Entonces, como lo hemos visto en este capítulo, que el asma es una enfermedad crónica, pero sí podemos vivir con ella tranquilamente si cumplimos los pasos correctamente durante el proceso. María Victoria, ¿y qué pasa con el tema más espiritual? ¿Tiene relación con el asma? Claro, porque el tema espiritual tiene relación con la desconexión con las emociones. Tengo una pena muy grande dentro de mi corazón, pero yo no soy capaz de conectar la mente con el corazón y esa pena la anulo dentro de mí, no existe. Me la guardo, ¿cierto?, en una mochilita que cargo sobre la espalda, contengo todas las lágrimas porque, ya lo hemos mencionado anteriormente, le tenemos miedo a llorar. No sé por qué tenemos tanto miedo de llorar, o nos avergüenza que nos vean llorar, o nos complica asustar a otros si es que nos ven llorar. Entonces, al ir guardando todas las emociones dentro de nuestro corazón, eso es una predisposición para que tengamos dificultad respiratoria. Además, recordar, como bien mencionó también Judy, que el riñón es el órgano del miedo y la energía baja, según la medicina china, desde pulmón a riñón. Si el riñón está muy debilitado y no puede tomar toda esta energía, rebota de riñón a pulmón. Entonces lo que sucede es que en el pulmón hay un exceso de energía, un exceso de oxígeno. ¿Y el paciente qué empieza a sentir? Que es lo mismo que sucede con una crisis de angustia. Entonces, claro que tiene que ver con la emocionalidad y la espiritualidad. Ahí está entonces la respuesta también. Todas las aristas que tenemos con respecto al asma y a la alergia bronquial. María Victoria, se nos acaba el... ¿Qué cosa? Ojo, que eso no habíamos dicho, las alergias son rechazos. Cuando yo tengo alergia hay que ver qué estoy rechazando. Estoy rechazando mi trabajo, estoy rechazando algo de mi familia, una situación en particular. Buscar dentro de mi caja negra, dentro de lo que está ahí en mis emociones, qué es lo que me está produciendo ese rechazo. Ahí está entonces la respuesta. Un muy buen programa el día de hoy. María Victoria, se nos acaba el tiempo. Sí. Les damos un fuerte abrazo a quienes nos ven constantemente a través de la plataforma de YouTube. Así que, María Victoria. Un gran abrazo, suscríbase a nuestro canal Sin Límite. Recordar que todos los miércoles a las 22 horas está a disposición cada capítulo. Puedan también recomendarlo a sus amigos, a sus seres queridos, información bastante interesante. Dejar en los comentarios si tienen dudas del capítulo para que nosotros en el capítulo siguiente podamos responder. Y recordar lo más importante, alimentarse sanamente, hacer ejercicio, hidratarse e intentar estar lo más tranquilos posibles. Así es, les mandamos nuevamente mucho cariño a todos los que nos ven. Seguir cuidándose todavía. Salgan con las medidas de seguridad sanitarias ya establecidas por la OMS. Un fuerte abrazo y no olviden seguirnos, comentar y suscribirse a nuestro canal. También les pedimos por favor que compartan nuestro programa. Un abrazo fuerte y no te olvides de seguir viéndonos aquí en la plataforma de YouTube. Nos vemos. Chao, chao.